Las micosis superficiales son patologías dermatológicas debidas a hongos que pueden ser patógenos primarios o aquellos que forman parte de la biota normal de la piel y las mucosas. Pueden comprometer a cualquiera de estos elementos y pueden producirles enfermedad variada, pero que en general se mantienen localizadas o se diseminan por continuidad. En general, las enfermedades producidas por micosis superficiales son características del agente etiológico, en algunos casos, en otros el grado de enfermedad va a estar relacionado con la calidad de la respuesta inmune del hospedero y además lo que vamos a tener que tener en cuenta es la influencia del medio ambiente en el cual ese hospedero se mueve. Los agentes productores de micosis superficiales van a poder tener como hábitat natural al ser humano o van a poder vivir en el ambiente o sobre otros animales. Desde el punto de vista de su morfología, van a ser como todos los hongos, algunos podrán ser hongos levaduliformes y otros podrán ser hongos miceliales. La capacidad patógena va a estar relacionada con elementos que el hongo puede liberar al medio o la propia capacidad de invasión que estos hongos tienen en la capa córnea de la piel y la capa superficial de las mucosas. El diagnóstico de las micosis superficiales podrá hacerse por métodos directos a través de la toma de muestra, la observación microscópica y el cultivo o a través de la búsqueda de biomarcadores actualmente, lo cual es muy poco frecuente, o la búsqueda de ácidos nucleicos. En relación a las características del hospedero, lo que nosotros vamos a ver es que existen factores predisponentes y esos factores predisponentes van a estar relacionados muchas veces con la actividad del paciente, con las características genéticas del paciente. Algunas de estas micosis superficiales van a requerir que uno tenga algún déficit inmunológico hereditario. Va a haber factores que van a favorecer todo esto. Por ejemplo, en el verano lo que nosotros vamos a ver es que uno tiene con mayor frecuencia lesiones entre los dedos de los pies por la mayor transpiración que hay en el pie y el uso de calzado cerrado. La respuesta inmune frente a estos hongos puede ser específica o inespecífica y las manifestaciones clínicas van a ser variadas de acuerdo a las características del agente biológico. Los factores ambientales también podrán influir y al igual que los factores socioculturales y las características que nosotros vamos a poder tener en la forma de vida de los pacientes. Los hongos se contagian a través de contacto directo de persona a persona, de los animales al hombre o desde la tierra, en el caso, por ejemplo, de las dermatofitas. En otros casos, los hongos forman parte de la biota normal y la alteración del equilibrio de esa biota normal permite que los hongos se reproduzcan por encima del umbral en el cual viven normalmente y entonces también tengan capacidad patógena. Lo que nosotros vamos a ver es que en el caso de las lesiones que se dan en las zonas queratinizadas del cuerpo, los dermatofitos, por ejemplo, van a liberar enzimas con capacidad de destruir la queratina y a partir de ahí poder invadir y desarrollarse en la capa córnea de la piel. En el caso de las lesiones de mucosa se producen alteraciones ya sea de la mucosa o del bioma de la zona y entonces también se puede producir enfermedad. La capacidad patógena de los hongos va a estar relacionada con sus elementos metabólicos, va a estar relacionada con la respuesta que se estimule en el hongo de acuerdo al sitio donde se está multiplicando. A su vez, los hongos van a liberar al medio ambiente una enorme cantidad de metabolitos y estos metabolitos van a ser responsables de estimular al sistema inmune que pueden montar una respuesta específica frente a ellos y a partir de ahí, frente a un nuevo encuentro con los hongos, entonces lo que vamos a ver es que se pueden producir lesiones de hipersensibilidad a ellos y manifestarse la enfermedad a través de fenómenos de hipersensibilidad. Esto es simplemente un cuadro en el cual se muestra los diferentes tipos de enfermedades fúngicas que pueden comprometer diferentes áreas del ser humano. Parte en el pelo se pueden dar infecciones en la porción extra intrafolicular, en la piel lisa se pueden dar enfermedades, por ejemplo, pitiriasis versicolor o lotinia nigra, así también como producidas por otros hongos como los dermatofitos. Vamos a ver que hay algunos hongos que son capaces de producir enfermedades en diferentes zonas y en el caso de la candidiasis, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es que se podrá comprometer la piel o las mucosas y que en general esto va a tener que ver con fenómenos relacionados con alteraciones de la capacidad inmune. Los agentes etiológicos productores de micosis superficiales van a variar de acuerdo a la enfermedad que se produzca. En el caso de las dermatofisias van a ser agentes de tres géneros, Trichofitum, Microsporum y Epidermofitum. En el caso de la pitiriasis versicolor van a ser las diferentes especies de Malassezia. En el caso de las candidiasis, lo que nosotros vamos a ver que Candida tiene múltiples especies, pero muchas de ellas van a estar viviendo en determinadas zonas del organismo y van a ser responsables de las patologías en esas zonas. Además, hay hongos de la biota ambiental que también raramente pueden producir enfermedad. Existen hongos pigmentados que pueden producir dos patologías características de las zonas tropicales, una es la tiña negra y otra es la piedra negra, y hay por último un último hongo que forma también parte de la biota de la piel, pero fundamentalmente de la zona perineal, que es capaz de producir una enfermedad que es la piedra blanca. Las dermatofisias van a ser transmitidas por contacto, como lo dije anteriormente, y en esto lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es que va a haber una predisposición genética en algunos casos, como ocurre en el caso de las infecciones producidas por dermatofitos de género Trichofitum, fundamentalmente Trichofitum rubrum. Otras van a estar relacionadas con el hábitat natural del hongo, como ocurre por ejemplo en el Trichofitum verrucosum, que es un habitante normal del ganado bovino, o el caso del Microsporum canis, que va a ser un habitante normal y que va a poder producir enfermedad en gatos y perros. La exposición a estos hongos va a depender del contacto que nosotros tengamos con ellos en las diferentes edades de la vida. Por ejemplo, la exposición de los chicos al Microsporum canis va a dar como resultado el desarrollo de tiñas capitis, que por las características del sebo cutáneo en ellos va a permitir su desarrollo, mientras que en general en los adultos esta manifestación no se va a dar. El estudio sistemático de las enfermedades producidas por dermatofitos lo hizo un médico francés que se llamaba Saburov, y que universalmente él dijo que todas las infecciones producidas por dermatofitos se iban a llamar tiñas y que asociado a ese nombre de tiña iba a estar la zona del cuerpo comprometida. Por ejemplo, si era en la cara iba a ser la tiña facies, si era en el cuerpo iba a ser la tiña corporis, si era en la uña la tiña unguium. La fuente de contagio va a depender del hábitat natural de los agentes etiológicos.
Los dermatofitos, dentro de todas sus clasificaciones, tienen una en la cual se los agrupa de acuerdo a su hábitat natural. Hay algunos que viven solamente sobre el hombre, son antropofílicos, y el representante más común es el Trichophytum rubrum, que por otra parte es el responsable de la mayor cantidad de patología debida a este grupo de hongos, que son las onicomicosis producidas por este hongo, casi el 90% de las mismas, las tiñas interdigitales, las tiñas pedis, que son las más comunes. También dentro de este grupo de las dermatofisias antropofílicas tenemos que considerar a algunas de ellas producidas por Epidermophytum floccosum, cuya localización más común va a ser la tiña cruris. En relación a los animales, el contacto más común va a tener que ver con las infecciones que se transmiten de los gatos y los perros, las microsporias, pero también existen otros contactos que son medianamente habituales. Hay algunos tricofitum que pueden comprometer, por ejemplo, a los conejos, y entonces, ahora que se utiliza a los conejos como mascota, entonces podemos tener, por ejemplo, enfermedad por Trichofitum mentagrofites. Se ha visto, por ejemplo, en el último año, la aparición de casos producidos por Trichofitum benami, que está asociado a los cobayos. En el suelo hay una gran cantidad de detritus con diferentes tipos de queratina. La queratina no es común, no es igual en el humano que en otros animales. Tenemos que tener en cuenta que la queratina humana no va a ser igual a la queratina de un ave o a la uña de un animal cualquiera. Entonces, pero todas esas moléculas de queratina que van a estar en la Tierra van a poder favorecer el desarrollo de dermatofitos en la Tierra. El que compromete al hombre con mayor frecuencia es uno que se llama Microsporum gypsum y que puede producir enfermedad en la piel y con menos frecuencia puede comprometer el cuero cabelludo. Simplemente esto es una clasificación de los dermatofitos, los géneros que lo forman, las especies y cuáles son los orígenes o hábitats naturales de estas diferentes especies. Lo que nosotros tenemos que destacar una vez más es que el Trichofitum rubrum es el dermatofito antropofílico por excelencia. Existen microsporum que son antropofílicos como el Auduini, como yo nombré antes el Epidermophytum floccosum, que también es un hongo que desarrolla solo sobre la superficie humana. En el caso de los zoofílicos no vamos a agregar mucho más, y en el caso de los geofílicos, saber que Microsporum gypsum es el que se encuentra con mayor frecuencia. En el caso de la fisiopatogenia y las dermatofisias, lo que tenemos que hacer notar es que, otra vez más, que estos hongos van a atacar la capa córnea de la piel. Por ende, donde no haya queratina, es muy difícil que estos hongos produzcan enfermedad. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que la capa córnea de la piel está formada por diferentes disposiciones de la queratina, más queratinocitos que ya no son viables, y que todo esto está alejado del sistema inmune, y que la capa córnea de la piel está en constante renovación. Además, la temperatura de la capa más externa de la piel es unos grados menor a la temperatura corporal, y el pH de esa zona también es menor. Vamos a ver que a nivel de los pelos y las uñas están formados únicamente por queratina dispuesta de una manera particular. Entonces, vamos a tener que tenerlos en cuenta y que también podrán ser invadidos por los dermatofitos, y que nosotros vamos a ver que van a comprometer diferentes áreas y que esas diferentes áreas donde se van a poder encontrar también van a estar relacionadas muchas veces con diferentes especies. La secreción de queratinasas específicas de género y especie van a ser sumamente importantes porque es lo que le va a permitir al hongo invadir la capa córnea de la piel y ubicarse entre las diferentes capas de queratina. La difusión de los metabolitos a través de la dermis, donde sí vamos a encontrar células de la respuesta inmune, van a captar a esos diferentes metabolitos, van a reconocerlos como serán y van a montar una respuesta frente a ellos, que a su vez van a ser responsables de producir enfermedad en el hombre a través de fenómenos de hipersensibilidad de tipo 1. En relación a los antígenos, vamos a ver que los antígenos fúngicos liberados por los dermatofitos van a ser glicopéptidos y a su vez las mismas queratinasas que son capaces de difundir a través de la piel van a ser captadas por las células de Langerhans y van a ser procesadas como lo es cualquier antígeno con la expansión clonal. A partir de lo que acabamos de decir, que se originan lesiones, que se originan fenómenos de expansión clonal, la presencia de estos antígenos va a desarrollar en el ser humano lesiones que se desconoce por qué no están habitadas, pero que manifiestan lesiones a distancia que se llaman dermatofitides, que son lesiones afectadas del foco. Por eso es que uno puede tener, por ejemplo, una lisidrosis palmar a partir de la aportación de hongos que producen una onicomicosis, que son lesiones deshidratadas, que pueden ser simétricas, que tienen diferentes manifestaciones clínicas, pero que lo característico es que cuando se cura la lesión primaria se resuelve. Aquí podemos notar dos tipos de enfermedad. Una en la foto superior, en la cual se observa un intertrío de pie, tiña interdigitalis. En ella, el dermatofito está produciendo enfermedad por su capacidad de invasión y multiplicación, con lo cual lo que estimula es una mayor producción de queratina, porque la forma en la cual la piel se saca de encima aquellos elementos que le están molestando es aumentando su recambio con una mayor producción de queratina, que a su vez le da mayor sustrato para la multiplicación del hongo. En la foto inferior lo que vemos es un querion descenso. El querion descenso es una enfermedad que se produce por la asociación de la presencia de los hongos invadiendo el tejido y la reacción de hipersensibilidad que se monta frente a ellos. Entonces, en estos casos, la lesión es muy supurativa y es muy inflamatoria. La diferencia más importante entre la lesión superior y la inferior es que la superior es una enfermedad poco inflamatoria, casi sin síntomas, mientras que en la inferior la lesión es mucho más espectacular y muchas veces puede dejar alopecia residual. Simplemente acá vemos nuevos ejemplos, tanto en la planta del pie como en el intertrío del pie. Estas son patologías producidas por Trichofitum rubrum. En el caso de la tiña cruris, como ustedes ven acá, lo que nosotros vamos a ver es una de las características propias de las lesiones producidas por dermatofitos, que tiene que ver con los bordes de la lesión. Las tiñas producidas por dermatofitos van a tener como característica el curar en el centro y diseminarse por sus bordes. Por eso siempre sus bordes van a ser más infiltrados, sus bordes van a ser más sobrelevados, porque es la zona activa. Una vez que el hongo va consumiendo la queratina que está en el medio de la lesión, se va expandiendo en forma centrífuga, comprometiendo y expandiendo la lesión en ese sentido. Estas patologías pueden ser producidas por diferentes tipos de dermatofitos, así que en ella, aunque está descrito como más característico el Epidermophytum floccosum, muchas de estas lesiones son producidas por Trichofitum rubrum, porque tiene las características más importantes desde el punto de vista de los factores predisponentes. La zona inguinal es una zona en la cual hay mucha humedad, hay mayor temperatura local, que eso es lo que permite el desarrollo de los hongos, y es muy fácil que ustedes con las manos y las toallas se lleven fundamentalmente los hongos de los pies al aire.
En el caso de compromiso de las uñas, lo que nosotros vamos a ver es que la uña se puede comprometer tanto la tabla externa como la tabla interna de la uña. Lo más común es las formas clínicas distales subunguales, que la lesión comience desde la zona más externa de la uña y que se comprometa por debajo de la uña, y la tabla externa de la uña esté respetada. En el 20% de los casos se pueden producir lesiones que producen manchas blancas sobre la superficie de la uña, lo que se llaman leuconias tricofíticas. Lo importante es conocer la clínica para poder tomar las muestras adecuadas. En el cuero cabelludo, nosotros vamos a ver que hay diferentes tipos de manifestaciones clínicas. En la capa superior y a la izquierda, lo que nosotros vamos a ver es una típica tiña producida por Microsporum canis, que se da fundamentalmente en niños antes de llegar a la pubertad, por lo que yo comenté en alguna otra diapositiva sobre las características del sebo cutáneo. En estos casos, el hongo compromete la porción intrafolicular del pelo se rompe a muy pocos milímetros de su desembocadura. En el cambio, en el caso de las tiñas tricofíticas, la manifestación clínica es distinta. Nosotros podemos tener costras o escamocostras o puntos negros en el cuero cabelludo, o podemos tener zonas de verdadera alopecia de acuerdo al agente etiológico. En el caso de los tricofitos, el tricofitón que produce con mayor frecuencia lesiones de cuero cabelludo es el tricofitón tonsurans, y hay algo más que es importante. Tanto unos como los otros son capaces de producir lesiones de tipo Kerion en el nivel del cuero cabelludo que deben ser tratadas precozmente porque esa reacción inflamatoria importante produce un daño a nivel de los folículos pilosos, los elimina y entonces deja lesiones cicatrizales y en esa zona no vuelve a crecer el pelo. Lo que nosotros también tenemos que notar es que la distribución del microsporum y del tricofitum en relación al pelo es diferente. Mientras que en el microsporum los hongos se disponen por fuera del tallo del pelo, en el caso del tricofitum se disponen por dentro del tallo del pelo. En este caso, lo que vamos a notar fundamentalmente es lo relacionado con la tiña fábrica, que es producida por Trichofitum shoreline y Trichofitum violaceum, es característica del norte de África. En general, en nuestro medio no se observan este tipo de tiñas, salvo ocasionalmente en individuos que vengan de la zona endémica. La diferencia con las otras tiñas es que estas son tiñas totalmente inflamatorias y que pueden dejar alopecias universales. En el caso de la tiña corporis, lo que nosotros vamos a ver es la característica típica de las enfermedades producidas por dermatofitos, que son lesiones eritemato-escamosas que tienden a la curación central y a diseminarse por sus bordes. Pueden ser producidas tanto por hongos de género Microsporum como de género Trichofitum. En general, lo que nosotros vamos a ver es que las producidas por Microsporum van a tener más un aspecto de carapela, van a ser más redondas y expansivas. En cambio, las por Trichofitum van a tener una lesión menos redonda. Entonces, pueden aparecer en cualquier lugar del organismo, pueden aparecer en los brazos, en los miembros, en las piernas, en el tronco, y siempre van a tener las mismas características. Existen algunas patologías dermatológicas que se pueden confundir con esto, con lo cual la única forma de hacer un diagnóstico y un tratamiento correcto es hacer un examen micológico, al igual que en todas las lesiones que nosotros vimos anteriormente. En relación a las enfermedades producidas por malacesia, se llama malacesiosis. La enfermedad más común es la pitiliasis versicolor. La otra enfermedad de la cual se ha encontrado y se ha aislado hongos de género malacesia ha sido fungemias asociadas a catéteres contaminados con el hongo. En sí, lo que nosotros vamos a ver es que existe una serie de patologías en las cuales la malacesia se puede asociar. En general, la malacesia es un hongo lipofílico, y al ser un hongo lipofílico va a desarrollar fundamentalmente donde tengamos algunos tipos de ácidos grasos. A estos hongos les gustan los ácidos grasos no saturados, por ende, nosotros vamos a ver que en aquellas personas que tienen un sebo cutáneo en el cual tienen mayor concentración de ácidos grasos no saturados, estas van a ser las personas que van a tener la enfermedad. La pitiliasis versicolor es una enfermedad estética, puede producir prurito en algunos casos. Históricamente desarrollaba su patología entre el cuello y el ombligo por las características del sebo cutáneo de esa zona y la distribución de las glándulas sebáceas y en la raíz de los miembros superiores. Hoy, además de buscarla en esa zona, puede producir lesiones a nivel inguinal o puede producir lesiones en la cara posterior de las piernas, fundamentalmente en el hueco popliteo, podemos encontrar lesiones de malacesia. Estas lesiones son manchas que van desde la falta de pigmentación, son acrómicas, hasta la hiperpigmentación, con lo cual las vamos a poder ver de un marrón elevado. Son lesiones que tienen una gran descamación fulfurácea, que significa que tienen una gran descamación de escamas muy finas, por ende, entonces tomar la muestra es muy sencillo y solo el diagnóstico se hace mirando el microscopio, observando las típicas levaduras y los micelios que este hongo también puede producir, que son micelios tabicados no ramificados. En todas estas diapositivas no podemos enmarcar más que lo que yo ya dije en la primera. Dijimos que estos son levaduras lipofílicas que se distribuyen fundamentalmente entre el cuello y el ombligo. Históricamente existía una sola malacesia, o había muy pocas malacesias conocidas, la más común era la malacesia furfur. Lo que nosotros hoy sabemos, gracias a los estudios moleculares y a los estudios de características metabólicas, existe una gran diversidad de especies de malacesia. La que produce patología en el hombre con mayor frecuencia es la malacesia globosa. Y lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es que pueden producir lesiones más o menos extensas y yo les comenté pueden ser de lesiones acrómicas a lesiones hipercrómicas. La enfermedad por cándida es la enfermedad fúngica más común en el ser humano. Aproximadamente la mitad de las enfermedades producidas por hongos en el ser humano son producidas por levaduras de este género. Cándida es un género que tiene una gran multiplicidad de especies y actualmente muchas de esas especies se han visto que están agrupadas dentro de grupos, con lo cual se ha complejizado aún más este tipo de estudios. Dentro de las cándidas que se encuentran en la piel, las más comunes son las cándidas del grupo Psilosis, dentro de las cuales encontramos tres especies, la cándida parapsilosis, la cándida beta-psilosis y la cándida ortopsilosis. También otra cándida típica de la piel es la cándida tropicalis. Dentro de las que habitan normalmente la mucosa digestiva, vamos a tener la vagina, vamos a tener la cándida albicans, que también es un complejo producido por cándida albicans y otras dos especies más de cándida. A nivel de la uretra, la cándida que vive con mayor frecuencia es cándida glabrata, que también es un complejo que va a estar formada por tres especies diferentes. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estos hongos viven en equilibrio con el ser humano, pero que va a haber factores predisponentes que
van a poder favorecer la alteración del equilibrio de estos hongos, como por ejemplo la administración de antibióticos, algunas enfermedades como la diabetes, el hecho de estar en contacto directo con la humedad que produce maceración de la piel. Entonces todo esto va a favorecer el desarrollo de enfermedad candidiásica. La otra cosa que también debemos considerar en estos casos es que la cándida en la mayoría de los casos se comporta como oportunista. La aportación de cándidas muchas veces va a ser importante en unidades de cuidados intensivos hospitalarios, porque a partir de un paciente infectado con cándida a nivel de la piel, el personal va a poder actuar como agente transmisor y llevar esa cándida de un paciente a otro, y a su vez se podrán producir epidemias intrahospitalarias debidas a este hongo. Lo que también tenemos que tener en cuenta en estos casos es que Cándida tiene una diversidad de factores de patogenicidad que van a estar relacionados, algunos de ellos con la liberación de enzimas que van a liberar el medio periplasmático y que van a utilizar para su propia nutrición. Las Cándidas a su vez van a poder producir algún tipo de elementos similares a toxinas y algunos elementos de las Cándidas van a poder interactuar con el sistema inmunológico del ser humano y van a poder regularlo en forma negativa. Por ende, la enfermedad por Cándida es una enfermedad a tener en cuenta, y la otra historia es tener en cuenta también que la Cándida puede ser marcadora de otras patologías, como ocurre en el caso del SIDA, en el cual estos pacientes muchas veces, antes de que se pueda detectar la enfermedad, lo que van a tener son candidiasis orales o genitales a repetición, que nos van a tener que llevar a pensar a que vamos a tener que pedirle, por ejemplo, si ese paciente está infectado o no con el virus de inmunodeficiencia. En el caso de los pacientes diabéticos, vamos a ver que el 10% de los pacientes con diabetes tienen patología por cándida recurrente, y esto también tiene que llamarnos la atención. Pacientes con candidiasis vaginal, o pacientes con balanitis por cándida, o pacientes con candidiasis orales, o por candidiasis en intertrigo que aparecen a repetición, debemos estudiar el metabolismo de sus hidratos de carbono, porque muchas veces es la primera manifestación de una diabetes química. Las manifestaciones clínicas de la candidiasis van a estar siempre relacionadas con la maceración, y en este caso cuando se compromete la piel. Ustedes van a ver ahí en las fotos una en la cual lo que tenemos es un intertrigo de tercer espacio interdigital de la mano. En otros casos ustedes lo que van a ver son lesiones producidas a nivel en el pliegue inguinal, que a diferencia de lo que vimos en la tinea cruris, acá lo que ustedes van a ver es que la lesión no es expansiva hacia afuera, sino que es una lesión que es mucho más aguda a nivel del pliegue inguinal, donde se produce la mayor maceración, la mayor humedad y por ende el mayor lugar donde desarrollan mis amigas las cándidas. En cualquier pliegue, como ustedes ven acá, en un pliegue submamario, se puede producir exactamente lo mismo. En el caso de las manos, cuando uno tiene mucho tiempo las manos húmedas, cuando uno tiene el efecto de los detersivos que eliminan el sebo cutáneo, cuando se pierde la cutícula, entonces se producen estas lesiones con compromiso de la tabla externa de la uña y la inflamación periungual. En el caso de las lesiones de mucosas, como se ve en la otra diapositiva, lo que nosotros vamos a ver que en estos casos fundamentalmente la enfermedad se va a producir por dos cosas. Por un lado, por la pérdida de las características de la mucosa, que puede ser inducida, por ejemplo, por drogas, cuando un paciente recibe, por ejemplo, quimioterápicos y entonces hace mucositis, o en lesiones mucho menos importantes, cuando hay pacientes que toman, por ejemplo, antidepresivos o que toman antiparkinsonianos que disminuyen la secreción salival y entonces en ellos se altera el equilibrio y entonces también la cándida de la boca empieza a proliferar. Las lesiones de la lengua, que son bastante comunes, las glositis candidiásicas, pero muchas veces en esos casos lo que aparece es una lesión de la mucosa lingual sobre la cual se asocia el desarrollo de la cándida. A nivel genital, tanto a nivel vaginal como a nivel balanoprepucial, se producen lesiones por alteraciones de la biota inducidas, por ejemplo, por la toma de antibióticos o por algún otro factor que favorece el desarrollo de los hongos y entonces se manifiestan a través de prurito y en muchos de estos casos hay secreciones. En las mujeres aparece un flujo característico que es blanco, grumoso, y en el hombre, en el surco balanoprepucial, se produce un depósito de una pasta blanquecina que tiene que ver con la descamación y la multiplicación de los hongos. El diagnóstico micológico es fundamental. Nosotros vamos a poder ver muchas lesiones que aparentan ser lesiones micóticas, pero sin embargo no lo son. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que existe una forma de estar seguros de que el tratamiento va a ser efectivo, que no vamos a hacer selección de flora, que no vamos a hacer mal uso de los antimicóticos, y eso es únicamente a través del diagnóstico micológico. Debo decir a esta altura también que nosotros hemos elegido las dermatofisias, las malacesias, la malacesiosis y las candidiasis como enfermedades, diríamos, más comunes. El resto de las micosis superficiales, las características son similares y propias de cada uno, pero el diagnóstico micológico es similar para todas ellas. En el diagnóstico oncológico lo que nosotros vamos a tener es una piel enferma, por ejemplo. Y a partir de ahí lo que vamos a ver cuáles son los signos y síntomas que van a poder tener. Por ejemplo, si yo tengo una lesión roja, pruriginosa, que aparece no sé, en un brazo o en una pierna, voy a poder pensar que es una infección debida a hongos. Sin embargo, eso va a ser simplemente un diagnóstico presuntivo. Lo que voy a tener que pensar cada vez que yo vea una lesión en la piel, en las uñas, entre el dedo de los pies, en la boca o en donde sea, es que voy a tener que pensar en los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales van a ser múltiples y van a estar relacionados con una enorme cantidad de patologías de la piel. Si dentro de esas patologías que yo sospecho voy a tener las micosis, lo que tengo que hacer es un examen micológico. El examen micológico me va a dar el diagnóstico de certeza, me va a permitir ser racional en el uso de los tratamientos y, por otra parte, voy a poder saber cuál va a ser la evolución de ese paciente y además voy a poder pensar también en cuál es el lugar a partir del cual el paciente hizo o se contagió la enfermedad. Lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es que el primer paso del diagnóstico micológico para que sea correcto es conocer la clínica de esas lesiones para poder hacer una toma de muestra
Los pasos del diagnóstico micológico son iguales para cualquier patología micótica que yo esté pensando. Lo primero que tengo que tratar es que el paciente esté en condiciones para hacer una buena toma de muestras. Por ejemplo, si el paciente viene con talco, se puso crema antimicótica hasta una hora antes de llegar al lugar donde le van a tomar la muestra, entonces yo sé de movida que ese resultado va a tener una alta chance de ser negativo. La preparación del paciente en estos casos es fundamental. Cuando yo tengo una lesión de piel o mucosa, lo que tengo que decirle al paciente es que suspenda la medicación antimicótica, fundamentalmente la medicación local. Tengo que decirle que si el paciente usó cremas, pomadas, usó talcos, lo que tiene que hacer es eliminarlos simplemente por lavado con agua y jabón, y tiene que empezar 4 o 5 días antes a hacer eso. En el caso de que el paciente tenga lesiones en los pies, por ejemplo, y tenga lesiones en las uñas de los pies, lo que tiene que hacer en el caso de una mujer, sacarse el esmalte de uñas, y cepillarse las uñas con agua, jabón y cepillo desde 4 días antes para evitar la contaminación con hongos ambientales, y que concurra al sitio de extracción con calzado cerrado y medias previamente a haber hecho toda esta preparación. Fundamental también que el calzado no tenga talco, porque si el calzado tiene talco, o se va a pasar a la piel o va a pasar a la uña y también me va a dificultar el diagnóstico. La toma de muestra, como vamos a ver después, en general lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estas son lesiones descamativas, entonces rasparlas va a darnos como resultado poder juntar escamas, y en esas escamas vamos a buscar a los hongos. En general, lo que nosotros vamos a hacer es un examen directo que nos va a permitir saber que el paciente tiene una micosis si el paciente está bien preparado, porque si el paciente no está bien preparado, yo puedo ver hongos ambientales que me pueden hacer confundir el diagnóstico y por ende dar tratamientos inadecuados. Los cultivos van a tener dos utilidades fundamentales. La primera y más importante es terminar de ponerle el nombre al agente biológico que esté produciendo la enfermedad en ese paciente. Y el segundo, van a tener un alto valor epidemiológico, porque por ejemplo, si yo aíslo un Microsporum canis, yo sé que ese individuo se contagió de algún gato o de algún perro. La transmisión de Microsporum canis interhumano puede existir, pero entonces lo que hay que es seguir la cadena epidemiológica, porque seguro que atrás de ese paciente o del contagio de ese paciente va a haber algún gato o algún perro. Por otra parte, tengo que tener mucho cuidado cuando yo interpreto los cultivos, porque no me puedo olvidar de que hay hongos que forman parte de la biota habitual del ser humano. Por ende, el cultivo es un método que me permite aumentar la sensibilidad para la recuperación de los hongos. Si yo aíslo una cándida de un lugar donde cándida es un habitante normal, pongámosle una mucosa oral, una mucosa genital, y sin embargo yo no observo en los exámenes directos la presencia del hongo, tengo que pensar que simplemente estoy recuperando un hongo que no es el agente causal de esa enfermedad, sino que es un comensal que vive en esa zona. La interpretación de los resultados en estos casos es fundamental. En esta diapositiva está de forma sistemática lo que hay que darle al paciente como preparación para la toma del examen micológico. En esta diapositiva lo que nosotros vemos son las diferentes formas de tomar la muestra, por raspado, por calificación, por depilación, etc. Lo que nosotros tenemos que saber es cuál es la característica clínica del paciente para poder tomar una muestra. Si el paciente tiene una lesión en piel lampiña, entonces, o tiene una lesión en un pliegue, y nosotros presumimos que tiene un dermatofito, entonces vamos a ir a tomar la muestra por el raspado del borde de la lesión, porque ya dijimos que en las dermatofisias las lesiones tienden a la curación central y a diseminarse por sus bordes. En cambio, si yo sospecho que el paciente tiene una infección por cándida en un intertrigo, y bueno, voy a ir a tomar la muestra a la zona del pliegue porque sé que es la zona más activa de la infección. En el caso de las mucosas, muchas veces yo voy a necesitar, en vez de raspar, voy a poder tomar lesiones con un hisopo. ¿Pero qué es lo que voy a tomar con el hisopo? No puedo hisopar algo que no tiene nada. Tengo que hisopar lesiones que son exudativas, como ocurre en el caso de esta lengua, o como ocurre en el caso de este glande, en el cual lo que yo voy a llevarme es parte de ese material que me va a servir para hacer diagnóstico. La forma de conservar las muestras y transportarlas es sumamente sencillo. Acá lo único que tengo que tener en cuenta es que yo tengo que tomar las muestras con material estéril, en medios estériles, y entonces no tengo ningún problema. O sea, se puede mantener a temperatura ambiente, y lo que tengo que tener claro es que si voy a tomar un hisopado, el hisopado, si yo lo tomo como tal, no lo proceso inmediatamente y no está húmedo, sin duda lo que va a producirse es una desecación del material que no me va a permitir aislar el hongo ni siquiera observarlo. Por ende, lo que voy a tener que mantener en una solución fisiológica. Después de la toma y la buena conservación de la muestra, lo que debo hacer es un examen directo. El examen directo lo que se hace es observar al hongo entre porte y cubre objeto. Lo que tenemos que recordar es que el material muchas veces es material córneo, por ende lo que tenemos que tratar de hacer es romper la estructura de la queratina. Ustedes no se olviden que las moléculas de queratina están unidas por puentes disulfuro, y que esos puentes disulfuro pueden ser rotos a través del uso de un álcali fuerte, como es el hidróxido de potasio, a diferentes concentraciones, al 20, al 30, al 40%. Eso permite que se digieran esas escamas y uno pueda obtener una monocapa, y entonces de esa manera la puede observar al microscopio óptico. En el caso de las lesiones de las mucosas, lo que yo voy a poner es una gota de ese material, de ese hisopo que embebié en solución fisiológica entre porte y cubre objetos directamente, y no necesito ponerle ningún otro tipo de colorantes. Existen técnicas con coloraciones que también me hacen más fácil y me dan un poquito más de sensibilidad para la observación microscópica, pero en general la observación microscópica depende de la capacidad de la persona de ver a los hongos. Esto tiene que ver únicamente con el entrenamiento del personal de laboratorio. En el caso de si dispongo de un microscopio de fluorescencia, puedo utilizar una técnica utilizando un colorante fluorescente que es el blanco de calcofluor al 0,1%, que se adhiere a la pared de los hongos y me permite obtener una mayor sensibilidad que los métodos directos, en los cuales únicamente utilizo la observación directa con 40 por después de la digestión con hidróxido de potasio. La observación de los exámenes directos de un micelio ramificado, tabicado y alino me va a permitir a mí llegar a la conclusión de que ese paciente tiene un dermatofito. No sé a qué género o a qué especie pertenece. La realidad es que las armas terapéuticas que yo tengo para el tratamiento de estas infecciones es muy escaso, con lo cual la observación directa, que me lleva muy poquito tiempo, diríamos que en menos de media hora yo puedo llegar a observar
una escama, entonces me permite a mí directamente indicar un tratamiento. Cuando yo tenga el resultado del cultivo, voy a terminar de ponerle el nombre y apellido del hongo productor y muy posiblemente también sepa cuál es la fuente de infección. En algunos casos, aunque yo vea un micelio ramificado, tabicado y alino, este micelio no va a ser regular, va a ser mucho más ancho, va a tener formas de ramificaciones diferentes. Yo voy a poder llegar a ver en algunos casos algunos elementos que no son característicos del dermatofito, y entonces yo lo que voy a tener que pensar son dos cosas. O el material estaba contaminado porque el paciente estaba mal preparado, o el paciente tiene una micosis superficial producido por un hongo ambiental. En ambos casos, la única manera de poder salir de la duda es volver a decirle al paciente que haga una buena preparación, volver a tomarle una muestra y a partir de ahí poder saber si sigue teniendo la misma imagen o no. O sea, si estaba contaminado, muy posiblemente cuando yo tome la nueva muestra no voy a ver absolutamente nada. Si el paciente tiene una enfermedad producida por un hongo ambiental, entonces en ese caso yo lo que voy a ver es que voy a ver exactamente la misma imagen que vi la primera vez. De regla, uno debe tomar por lo menos entre 2 y 3 muestras más para saber que realmente estos hongos ambientales están produciendo la enfermedad. La otra cuestión que me va a ayudar es saber qué es lo que pasa con los cultivos. Si en todos los medios de cultivo que yo sembré crece el mismo hongo, entonces yo pongo el diagnóstico de que es una enfermedad producida en la piel por un hongo ambiental. En el caso que yo tome material de un paciente con enfermedades compatibles con una pitiriasis versicolor, voy a ver dos cosas. Se pueden generar colorear, también se pueden ver directamente con hidróxido de potasio, todo depende de la experiencia de la persona que mira el microscopio, y en ese caso lo que voy a ver son levaduras, que van a ser levaduras redondas, con una pared gruesa, y filamentos que van a estar fundamentalmente tabicados. Esto a mí me va a hacer pensar, muchos de esos filamentos van a ser cortos, que este paciente lo que tiene es una enfermedad producida por malacesia. Como muchas veces los laboratorios habituales de diagnóstico no cuentan con medios adecuados para el cultivo de este hongo lipofílico, entonces simplemente con el examen directo alcanza y sobra para que ustedes comiencen un tratamiento. En el caso de la candidiasis, yo voy a ver levaduras que van a ser ovaladas con brotes con un pedículo de unión estrecho. Eso va a ser bastante característico de este grupo de levaduras. Pero además, las levaduras de género cándida pueden multiplicarse por presión del medio donde están desarrollando como pseudohifas o hifas verdaderas. Lo importante acá es saber que el paciente va a tener una infección por cándida. ¿Por qué por una infección por cándida? Porque en general dijimos que la cándida es un habitante normal y que la única manera que podemos hacer responsable a la cándida de que está actuando como agente patógeno es cuando nosotros la vemos en los exámenes directos, porque está por encima del número de cándidas que habitualmente vive en el ser humano. Si está asociado o no con leucocitos o con piocitos a nivel de secreción, como una secreción vaginal, con más razón. Como les comenté oportunamente, el parasitismo del pelo depende de los agentes etiológicos. En el caso del parasitismo endótrix, voy a tener que pensar que es una tiña producida por Trichophytum. En el caso del parasitismo ectotrix, voy a pensar en una tiña producida por Microsporum, en algunos casos por Trichophytum pentagraphites o verrucosum. Y en el caso de ver solamente el espectro de los hongos y el pelo casi destruido, voy a pensar en una tiña fábrica. Cuando se produce depósitos del hongo en la porción extrafolicular del pelo formando concreciones, voy a poder hacer diagnóstico de las diferentes piedras, piedra blanca o piedra negra, y de acuerdo a eso voy a poder llegar al diagnóstico y luego lo cultivaré. Como comenté en la foto en la cual se veía la cándida, ustedes acá pueden ver con más notoriedad en estas muestras tomadas de mucosas, levaduras de género cándida, con su pedículo de unión pequeño, y sé que ustedes pueden ver que uno la puede ver en otras, además del examen en fresco, lo puede ver también en una tinción de Gram, que es lo que se ve como Gram positivo en este material, en la cual ustedes van a ver células planas, además, con lo cual ustedes van a inferir que esto viene de las mucosas. El cultivo de los hongos se puede hacer en diferentes tipos de medios. Entonces nosotros vamos a utilizar en general medio de saburó, medio de lacrimel o medio que permita la inhibición de algún otro tipo de hongo, como ocurre con el DTM, que es un medio específico para el aislamiento de dermatofitos, el cual le agregamos antibióticos antibacterianos para que no desarrollen bacterias, el cual le agregamos cicloheximida para que no desarrollen hongos ambientales. Existen también medios cromogénicos, como se utilizan fundamentalmente para el cultivo de cándidas, y que esos medios cromogénicos hacen de que las diferentes especies de cándida, no todas, sino simplemente algunas, crezcan de diferentes colores. En el caso de que yo quiera aislar hongos de género Malassezia, yo le dije que la Malassezia es un hongo lipofílico, entonces lo que puedo hacer es utilizar el medio de saburó al cual le asocio aceite de oliva, o utilizo un medio específico que tiene ácido graso no saturado, como es el medio de Dixon. Básicamente, como todo lo que yo obtengo es de la piel o de las mucosas, y tanto la piel como las mucosas viven una enorme cantidad de bacterias, yo debo adicionar los medios para el aislamiento de hongos de antibióticos antibacterianos. Por otro lado, la incubación de estos cultivos se deben hacer a temperatura ambiente, ya que lo que nosotros vamos a saber es que la piel tiene una menor temperatura que el resto del cuerpo, y lo que nosotros tratamos de hacer es de mantener esas características. Los hongos no crecen rápidamente y no podemos descartar un cultivo hasta las 3 o 4 semanas después de haberlos sembrado. La otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos sembrar los tubos y debemos observarlos cada 7 días para ir viendo el desarrollo. Las levaduras van a crecer más precozmente a partir de las 48 horas de sembrado. La identificación de los hongos, una vez aislados, se hará por el estudio macro y micromorfológico. En ese caso, lo que yo tengo que ver es cuáles son las características de desarrollo, cómo son las colonias, qué características tienen, si son secas, si son purpurentas, si son algodonosas, si son cremosas, si son mantecosas, etc. Tengo que saber si difunden o no pigmento al medio. Y a su vez, debo hacer un estudio micromorfológico para poder ver las características de los micelios que desarrollan y, fundamentalmente, en el caso de los hongos miceliales, poder poner en evidencia la presencia de los esporos.
Las características de esos esporos va a ser específica de género y muchas veces va a ser específica de género y especie, con lo cual la identificación macro y micromorfológica va a ser la forma más común con la cual yo voy a poder contar para hacer el diagnóstico de estas patologías. En el caso de los hongos miceliales, de los hongos levaduriformes, voy a poner en evidencia las capacidades bioquímicas. Para eso voy a utilizar, por ejemplo, estos medios cromogénicos o actualmente métodos automatizados o métodos como hoy tenemos que permiten poner parte de ese hongo y estudiar su perfil proteico. Por otra parte, yo también voy a poder estudiar los ácidos nucleicos de esos hongos y por ende voy a poder poner en evidencia a través de pruebas moleculares, a través de diferentes tipos de PCR, ciertas características, y esto que yo les decía de los perfiles proteicos, es la espectrometría de masas, que es lo que nos permite a nosotros clasificar las levaduras y en este momento también los dermatofitos y muchos otros hongos miceliales. En el caso de los estudios macro y micromorfológicos, lo que ustedes van a ver en las próximas diapositivas, entre las 57 y las 70, son diferentes aspectos que nos permiten a nosotros ver las características de las colonias, hacer estudios micromorfológicos a través de pruebas especiales, como puede ser sembrar el material en pequeños discos de agar y hacer que crezcan entre un cubo objetos y ese disco de agar que nos permite ver bien las estructuras, de dónde nacen los esporos, qué características tienen, si están tabicados, si no están tabicados, etc. Y lo que ustedes van a ver más abajo es la conjunción de el desarrollo macroscópico y microscópico, con lo cual van a ponerle el nombre y apellido a los hongos productores de enfermedades por estos hongos miceliales. Los exámenes micológicos, por ende, entonces nos van a aportar diferentes cosas. El examen directo nos va a permitir adoptar conductas terapéuticas en lo inmediato, ya que como yo les dije, observar los hongos ya me permite a mí adoptar una conducta terapéutica. Si, por ejemplo, además, yo sé que estoy mirando un pelo de un chico que tiene el aspecto de la distribución que tiene el microforum canis cuando ataca el pelo, también estoy en posición de decir, señor, señora, agarra el perro, al gato, al canario y llévelo al veterinario porque ese animal o tiene una enfermedad producida por este hongo o es un portador de este hongo y entonces cortamos la cadena epidemiológica. Los cultivos nos permiten el diagnóstico de certeza. ¿Por qué? Porque a partir de todo lo que acabo de comentarles, sabiendo la macro y la micromorfología o haciendo los estudios de espectrometría de masa o haciendo los estudios de PCR, lo que puedo saber es cuál es el nombre y apellido del hongo, a partir de ahí saber cuál es su hábitat natural y entonces de esa manera poder saber si tengo que implementar alguna medida de profilaxis. La identificación de hongos levaduriformes se puede hacer de diferentes maneras, a través de estimular la aparición de determinados elementos morfológicos característicos, como ocurre en Candida albicans, que es la aparición del tubo germinativo, la formación de clamidoconidias, el crecimiento en agamorfología. Las diferentes especies de Candida desarrollan con una morfología diferente, y entonces uno puede llegar a acercar la clasificación de esa manera. Por otro lado, dijimos que hacían falta pruebas bioquímicas, entonces vamos a ver que algunas levaduras de género Candida van a fermentar algunos hidratos de carbono y otros no. Por otra parte, lo que nosotros vamos a tener son medios cromogénicos, como yo les comenté, que hacen que algunas especies crezcan de diferente color, y por otra parte existen métodos comerciales que hacen ese mismo tipo de estudios bioquímicos, pero automáticamente, con lo cual podemos nosotros llegar a saber de qué hongo estamos hablando. Por supuesto que también debemos pensar en lugares donde tenemos la posibilidad de que esto se puede tipificar a través de los estudios del ácido nucleico y de la espectrometría de masa. Todas las levaduras van a crecer, como ustedes lo ven ahí, como pequeñas colonias de aspecto mantecoso y que si yo las miro al microscopio van a poder tener diferentes posibilidades. Por ejemplo, lo que ustedes ven a la derecha y arriba es un estudio de una Candida albicans o una Candida africana o una Candida dubliniensis. Esas tres cándidas forman parte del complejo albicans. Entonces, ¿y qué es lo que van a tener? Y van a tener la formación de pseudomicelios y clamidoconidias, como se observa en la figura. En el caso inferior, lo que ustedes van a ver es la formación de tubos germinativos, que eso parece ser algo característico de Candida albicans. Y eso es lo que nosotros utilizamos de punto. Lo que ustedes ven acá es un cromagar, es un medio cromogénico en el cual lo que ustedes pueden ver es el desarrollo de diferentes especies de cándida de diferentes colores. La verde es una cándida albicans, la azul es una cándida tropicalis, la rosada es una cándida crucei y la otra es una cándida glabrata, pero que no es específica, o sea, el medio no da específicamente eso, pero uno por múltiples crecimientos conoce que así es. Esto que ustedes ven acá es el desarrollo de una malacesia en el medio de Dixon, que es este medio que les dije que tiene ácidos grasos no saturados, y ustedes pueden ver que también las colonias que crecen son colonias cremosas, y acá ven la morfología hacia la derecha de esta levadura que tiene un pedículo de unión ancho, porque a diferencia de las cándidas que se separan por estrangulamiento, en este caso aparece un tabique que separa una levadura de la otra. En estos casos, el examen directo positivo nos informa de que hay una alteración del equilibrio de la biota en favor de los hongos. Por eso es que nosotros podemos ver el hongo en el examen directo. Y el cultivo nos va a permitir, por un lado, saber si tengo un directo negativo, qué es lo que voy a saber. Y voy a saber que el individuo es portador de un hongo. Si hago el estudio de identificación por los diferentes métodos que comenté, voy a saber cuál es el nombre y apellido, dónde pertenece. Y a su vez eso me va a permitir hacer estudios de sensibilidad a los antifúngicos, hacer estudios de su capacidad patógena. Y por otra parte, en caso de que yo tenga enfermos internados en unidades, por ejemplo, de cuidados intensivos, en los cuales aíslo cándidas más o menos en un tiempo relativamente corto, voy a saber que estoy frente a una epidemia y voy a saber eso simplemente si yo separo las cándidas de todos esos pacientes, les hago estudios moleculares y entonces sé que esas cándidas son idénticas. El teórico que vamos a desarrollar corresponde a micosis profunda. Los objetivos de esta clase son conocer las micosis profundas localizadas o micosis por implantación traumática o micosis subcutánea. De ello tenemos que conocer los agentes etiológicos, la epidemiología, la patogenia y las manifestaciones clínicas, de manera de poder conocer qué muestras son las convenientes para el diagnóstico microbiológico y el algoritmo diagnóstico para un correcto estudio microbiológico. La micosis profunda localizada o por implantación traumática, y también la hallarán en muchos libros como micosis subcutánea. Los agentes etiológicos son especies justas que se encuentran en regiones tropicales o subtropicales de nuestro país, formando parte de lo que llamamos la biota ambiental. Desarrollan en el ambiente un micelio radicado, hialino o pigmentado, debido a la presencia de melanina, y que puede ser ridiculizado a los tejidos de los pereros por implantación traumática, a través de astillas, espinas o trozos de madera.
De esta manera, la fuente de infección es exógena. Los hongos invaden la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y a veces músculo y hueso. Este poder invasor se encuentra relacionado con la micosis que se considera. La cromoblastomicosis. Esta enfermedad se produce a partir de un traumatismo transcutáneo. Presenta una evolución crónica y progresiva y afecta a la piel y el tejido celular subcutáneo. Los individuos afectados son en general inmunocompetentes. Es producida por hongos que tienen la característica de ser pigmentados por la presencia de melanina y ser dimorfos, con una forma saprófica en el ambiente y una forma parasitaria diferente en los tejidos del hospedero. En los medios de cultivo habituales del laboratorio de metrología, a 28 grados, como son tabroglucosa y la alquimer, desarrollan un talo pigmentoso calcado con los elementos de la reproducción asexuada característico de cada especie. A 37 grados, y en los tejidos del hospedero, se observan los elementos típicos que permiten el diagnóstico de una cromoblastomicosis, como son los cuerpos esclerotales, células fumagoides o formaciones móviles. Estas estructuras son células esféricas, vacas de 10 a 15 metros de diámetro, con pared delgada, de doble contorno, paredes transversales que se dividen por tabiquamientos. Estos cuerpos esclerotales son eliminados a la superficie de la epidermis. Los agentes etiológicos de la cromoblastomicosis son Fonsecaea pedosoi, Clavofalopora entavione, Fialopora verrucosa, Dinoclavida raspersa, Exopela jansenmei y otros. Siendo los tres primeros, en orden de frecuencia, los más importantes en la República Argentina. Esta micosis se considera como una enfermedad cosmopolita en las regiones tropicales y subtropicales, que se relaciona con el hábitat de estas especies fúngicas. La población susceptible lo constituye la población rural, propensa a traumatismo, que no utiliza calzado, con lesiones fundamentalmente con localización en los miembros, y en especial el sexo masculino por la responsabilidad de las tareas rurales. Se observa la distribución de la cromoblastomicosis en climas tropicales y subtropicales del planeta. La patogenia se produce en el individuo atrevido por pábulos fúngicos, colmillos o trozos de hifa en la piel por un traumatismo con espinas o trozos de madera. En general ocurre en las partes descubiertas del cuerpo, como por ejemplo las extremidades inferiores. El agente biológico se adapta al tejido del hospedero mediante el desarrollo de la forma parasitaria, los cuerpos esclerotáneos. La lesión que se produce puede ser única, generalmente unilateral, y a partir de la puerta de entrada se disemina por continuidad, invadiendo piel y tejido celular subcutáneo. Esta pápula o nódulo, con el tiempo, puede evolucionar a varios tipos de lesiones cutáneas. Estas pueden ser aisladas o confluentes y llegar a medir varios centímetros de diámetro. Los nódulos pueden agrandarse para originar un crecimiento tumoral, a menudo sobre películos, y semejan la apariencia de un coliflor. Otras veces pueden manifestarse como una lesión en placa, es decir, una lesión elevada, de varios tamaños y formas, y con una superficie escamosa. En ambas formas clínicas se presentan los cuerpos esclerotales, y es la forma parasitaria de adaptación que tienen los hongos productores de cromoblastomicosis. Con respecto a la clínica de la cromoblastomicosis, podemos decir que se caracteriza por producir lesiones localizadas y crónicas, no contagiosas, que se clasifican según su manifestación en lesiones tumorales, nodulares, verrucosas y en placas, según la severidad, en leves, moderadas y graves, que se correlaciona esta severidad con el grado de compromiso que presenta el miembro afectado por los hongos productores de la cromoblastomicosis. Según la manifestación, la severidad y la etiología, va a depender la respuesta que tengamos frente al tratamiento. Se observan las formas clásicas de cromoblastomicosis, la forma verrugosa y en placas, con la típica localización en las extremidades superiores e inferiores, mano, pie y rodilla. Se trata de un caso clínico que ejemplifica a la cromoblastomicosis. En cuanto a la procedencia del paciente, la localización de las lesiones, el tipo de manifestación clínica, que en este caso se trata de una forma verrugosa, la evolución del proceso, adherencia del paciente al tratamiento antimicótico y, por último, el desenlace del proceso infeccioso que lo lleva al óbito por el desarrollo de una fascitis necrotizante como complicación de la cromoblastomicosis. Es de resaltar que las complicaciones de la cromoblastomicosis son infecciones sobreagregadas, el linfedema crónico y el desarrollo de carcinomas en las lesiones. El diagnóstico de la cromoblastomicosis se realiza por métodos directos. El mismo comienza con la realización de una buena anamnesis, la toma de muestra adecuada y el procesamiento que incluye estudios microbiológicos e histopatológicos. Las muestras se pueden tomar por raspado o calificación con bisturí estéril de las lesiones cutáneas o por toma de biopsia. Para un mayor éxito en el diagnóstico microbiológico, la toma de muestra debe realizarse de las áreas que presenten puntos negros. Estos puntos son pequeñas costras hemáticas que contienen detritos celulares que resultan de la eliminación transepitelial de los elementos de cromoblastomicosis y, por ende, pueden contener las estructuras fúngicas. En el caso de biopsias quirúrgicas, es importante considerar una muestra que permita el estudio microbiológico y el histopatológico. La biopsia debe estar dividida en dos porciones. La muestra para el estudio microbiológico se debe colocar en un frasco estéril con solución fisiológica que previene la desecación de la misma. Para el estudio histopatológico se coloca en un frasco con formol al 10%. El diagnóstico microbiológico comienza con un examen directo que se realiza con dióxido de potasio al 40%, que es el volumen de las escamas y costras, en cuyo caso podrá observarse la presencia de hifas tabicadas y pigmentadas que emanan de cuerpos esclerotales. En las partes más superficiales de la muestra, por la menor temperatura corporal, aparecen las hifas. En las biopsias y en el tejido celular subcutáneo se observan los cuerpos esclerotales que hacen el diagnóstico de la cromoblastomicosis. Estas células se encontrarán solas o en grupos de 3 o 4, miden de 5 a 12 milímetros de diámetro, de forma poliédrica, con pared fina, con pigmento pardo y presentan tabiques transversales. La marcha del examen microbiológico requiere la realización del cultivo en los medios de Sauró y Lactimel con el agregado de antibióticos. Los agentes biológicos de la cromoblastomicosis desarrollan en forma lenta, requiriendo aproximadamente 3 semanas. Y de las características macromorfológicas del desarrollo fúngico, que en general se presenta como colonias pardas de aspecto ancelpado, sumado a las características micromorfológicas que a continuación veremos, permiten la identificación del agente biológico. Con respecto al diagnóstico micromorfológico de los hongos productores de cromoblastomicosis, podemos decir que todos presentan un micelio vegetativo, talicado, pigmentado, debido a la presencia de melanina y diferentes células conidiógenas y conilios que permiten la identificación en los géneros y especies productores de cromoblastomicosis, como son Fonsecaea pedosoi, Fialopora cavione, Fialopora verrucosa, entre otros. Con respecto a la histopatología, podemos decir que en el estrato córneo de la epidermis se puede evidenciar una hiperqueratosis, una hiperplasia pseudopitelematosa, y en la que se observan los microabscesos que contienen abundantes polimorfos nucleares con la forma parasitaria del hongo y su interior. La coloración de la muestra con hematocina o leucina es suficiente para la observación de los elementos fúngicos. Se pueden observar células gigantes del tipo Langhans con los cuerpos esclerotales en su interior.
Otra de las micosis cutáneas o micosis por implantación traumática que debemos considerar es la esporotricosis. La esporotricosis es una micosis localmente invasora, también conocida como micosis por implantación traumática. Esta infección es de evolución subaguda o crónica y afecta al ser humano y a los animales. El agente biológico es un hongo dimorfo que vive en forma saprófita en el suelo y sobre vegetales. A la derecha de la diapositiva se observa las características de su agente biológico, Sporotrix gentil, en su forma saprófita, obtenida por cultivo a 28 grados, como micelio, talicado, delgado, hialino, con mitoconías que se disponen sobre una célula coniliógena en forma de flor. Inicialmente esta patología se atribuía a Sporotrix gentil como única especie, pero recientemente se observó que este hongo es un complejo de especies patógenas. Estas pueden ser diferenciadas por sus características filogenéticas, fenotípicas y de virulencia, y que corresponden a Sporotrix gentil sensu estricto, Sporotrix brasiliensis, Sporotrix globosa y Sporotrix mexicana. La infección finalmente ocurre por la inoculación traumática de suelo, plantas o materia orgánica contaminada con el hongo. La esporotricosis tiene una distribución geográfica universal, con áreas de mayor incidencia en regiones tropicales y subtropicales, que en América corresponde a Brasil, México, Colombia, Uruguay y Perú. Una incidencia media en la República Argentina y es una patología rara en Chile. En Argentina, las zonas afectadas por la esporotricosis corresponden a las provincias del noreste, del noroeste y las provincias del centro de nuestro país. Estas son Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y provincia de Buenos Aires. La población expuesta a este hongo está constituida por adultos entre 15 y 60 años, de sexo masculino o femenino, involucrados en tareas que tienen contacto directo con el suelo, espinas de plantas y maderas en decomposición. Ciertas actividades como campesinos, carpinteros, amas de casa, jardineros, floristas, trabajadores rurales, resultan de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. La esporotricosis se asocia a la casa de la mulita, quien construye su madriguera con madera, y el hombre se infecta al tratar de sacarla de la cueva, y en ese momento recibe el traumatismo con las astillas en las partes descubiertas, especialmente en las manos. Es una enfermedad frecuente y grave en los felinos, en especial los gatos. Los gatos están involucrados en brotes y casos de esporotricosis en humanos, y la forma de transmisión es a través de arañazos, mordeduras o contacto con las lesiones del animal. Ocasionalmente ocurren microepidemias de esporotricosis. Con respecto a la patogenia de la esporotricosis, podemos decir que es una afección que es más frecuente en los miembros superiores y es casi siempre unilateral. En los niños suele ubicarse en la cara. La mayor parte de las infecciones se producen por vía transcutánea. Los colmillos se transforman en elementos del deforme y originan inicialmente una reacción inflamatoria no característica. El chancro de inoculación aparece como un nódulo rojo, firme e indoloro, que evoluciona hasta goma, se reblandece en la parte media y sucera. En las personas sin inmunidad previa ocurre la primera infección por Sporotrix spp y la propagación de la infección tiene lugar siguiendo el trayecto del tronco linfático principal hasta alcanzar el ganglio satélite. Las manifestaciones clínicas suelen aparecer 2 o 3 semanas después del contacto infectante. Por lo tanto, este cuadro clínico constituye un típico síndrome yanquiforme, chancro de inoculación, linfangitis y adenopatía satélite, semejante a que se observan numerosas infecciones como la tuberculosis y otras micosis profundas. Estas manifestaciones clínicas corresponden al síndrome linfático nodular o esporotricosis linfática nodular. En las formas fijas, la penetración ocurre también por vía cutánea. Sin embargo, el huésped ha sufrido previamente infecciones asintomáticas que le han conferido una inmunidad parcial. Por este motivo, solo se produce el chancro que no se acompaña de la linfangitis ni de la adenopatía. La esporotricosis diseminada en general ocurre en personas con factores de riesgo, en general inmunocomprometidos, y el hongo puede entrar por vía inhalatoria. Las manifestaciones clínicas que se observan en esta diapositiva corresponden a la forma linfangítica nodular de una esporotricosis cutánea. Se debe observar la lesión ulcerada cubierta por una costra ceremática que corresponde al traumatismo, mediante el cual ingresó el microorganismo. Se observa linfangitis y adenitis en ambas imágenes. En esta diapositiva se observan 2 casos clínicos de pacientes con una esporotricosis cutánea fija. La lesión cutánea es única, localizada y de evolución prolongada. Frecuentemente se observa en pacientes que viven en zonas de alta endemicidad. Las formas extracutáneas de la esporotricosis aparecen en individuos inmunocomprometidos. La esporotricosis pulmonar crónica se presenta en individuos de sexo masculino, en general etilistas o diabéticos o con procesos pulmonares crónicos. La esporotricosis diseminada aparece también con lesiones óseas, osteoarticulares, con compromiso en general en las grandes articulaciones y en las rodillas. Las imágenes corresponden a una forma diseminada de la esporotricosis en un paciente con SIDA, un cuadro clínico caracterizado por la aparición de lesiones cutáneas múltiples, en la que la mayoría se ulceran en el que se cubren por una costra. Esta afección se presenta en pacientes con inmunodeficiencia, en especial SIDA, pero también puede observarse en pacientes con sarcoidosis, mieloma, linfoma y en aquellos con tratamientos con corticoides. Además de las alteraciones cutáneas, se observa fiebre, pérdida de peso, anemia, hepatopleuromegalia, interfisiopatía pulmonar, adenomegalia, tanto en territorios periféricos como renales y retroperitoneales. Para el diagnóstico microbiológico de la esporotricosis contamos con métodos directos e indirectos. Debe considerarse para este diagnóstico los antecedentes epidemiológicos del paciente. Las muestras válidas para el diagnóstico microbiológico y que son representativas del proceso infeccioso lo constituyen la punción de aspiración de las lesiones famosas, de los nódulos cerrados, las biopsias, las descalificaciones cutáneas. Con este material debe realizarse un examen directo en fresco, con hidróxido de potasio, con piensa o con aleación de gramos. Esto permite la visualización de levaduras en forma de filado o levaduras naviculares, pero en general este método en fresco o con coloraciones tiene una baja sensibilidad. El siguiente paso del diagnóstico microbiológico directo lo constituye el cultivo, que se realiza a 2 temperaturas, a 28 y 37 grados, en medio de saproglucosa y lacrimel a 28 grados, y en medio de PHI o gas infusión cerebro-corazón a 37 grados. De esta forma se obtiene la forma sastrófica a 28 grados, que está constituida por hifas aceptadas, ramificadas, con polígonos que desarrollan microconillos dispuestas en forma de margarita. Y a 37 grados, la forma parasitaria, es decir, la levadura alargada en forma de navecilla o cigarro. Las colonias se tornan en general visibles aproximadamente a la semana, pero los cultivos deben ser observados durante un mes. En general, este microorganismo se recupera fácilmente por cultivo, lo que contrasta con la dificultad que ofrece la observación directa en el diagnóstico de material clínico. En la histopatología, la esporotricosis permite observar un adenoma esteroide con células gigantes que rodea un área central supurada o necrótica y que presenta por fuera un manto linfoplasmocitario. Con una frecuencia variable según las áreas geográficas, se visualizan cuerpos asteroides en la hematoxilina eosina. El cuerpo asteroide consiste en un elemento esférico de 3 a 5 metros de diámetro, rodeado de pequeñas radiaciones o clavas acidófilas, cuerpo asteroide. Estas últimas son en realidad un fenómeno de esplendor y Copley, traducción histológica de la formación del depósito de inmunocomplejo, antígeno anticuerpos, alrededor de las levaduras.
Esta formación no es patognomónica de la esporotricosis. El diagnóstico indirecto de la esporotricosis se pone en evidencia mediante la presencia de inmunidad tumoral y celular. La observación de bandas de precipitación en el suelo del paciente con inmunodifusión frente al antígeno homólogo, en este caso esporotiquina, hace el diagnóstico presuntivo de esporotricosis. Las pruebas intradérmicas, como la prueba cutánea con esporotiquina, un antígeno producido de Sporotric-Jenkins, evalúa los mecanismos de hipersensibilidad retardada. Dará positivo en todas aquellas personas infectadas, independientemente si la infección fue sintomática o asintomática, o si la infección es presente o pasada. No da idea de la temporalidad de la infección. La palabra micetoma significa etimológicamente tumor micótico. Es una infección crónica, local, invasiva, que afecta a todos los tejidos, desde la piel, tejido celular subcutáneo, hasta huesos y articulaciones. Se caracteriza por la actividad clásica de tumefacción, desgaste del material por medio del trayecto fistuloso y la descarga de gramos que representan las microcolonias del agente causal. Los micetomas son lesiones tumorales, deformantes, de evolución crónica, de consistencia dura, leñosa, que reblandecen y friturizan espontáneamente, generando un material seropurulento con granos. Los granos se eliminan por nexo seroso, serosanguinolento o purulento a través de fístula. Los granos son microcolonias del agente causal, rodeados de la respuesta del hospedero. Puede comprometer de la piel, tejido celular subcutáneo, músculo y huesos, causando una osteomielitis. No hay compromiso del tejido vascular ni del tejido nervioso. Con respecto al signo del micetoma, puede tener como agentes etiológicos a bacterias, en cuyo caso hablaremos de actinomicetomas, que son en general bacterias filamentosas y obvias, o por hongos, en cuyo caso hablaremos de eumicetomas. Aproximadamente el 40% de los micetomas son producidos por hongos y el 70% son producidos por bacterias. Estas últimas, los actinomicetomas, se ven en especies de nocardia, actinomadura y peitomices. El término eumicetoma también es conocido como pie de madura, debido a la alta incidencia de esta enfermedad en la ciudad de Madura, en la India. Los eumicetomas pueden ser originados por hongos dañinos o por hongos negros. Los hongos negros presentan melanina. Es importante reconocer la etiología del micetoma por la evolución más rápida de la etiología bacteriana y el tratamiento. Los micetomas producidos por especies fúngicas tenemos aquellos que originan granos negros, como son los hongos negros, como Mandela micetomatis, Dermatophagia gricia, Exophila chantermei, Leptophagia senegalensis. Los que originan granos blancos, como son los hongos leminos, y aquí tenemos especies de Acrimonio, Cerosporio, Pseudolisteria boydii, especies de Fusarium y especies de Aspergillus. En la Argentina, los casos más frecuentes de micetomas son por Nocardia brasiliensis y Dermatophagia gricia, que son aislados en regiones selváticas donde se cultivan en caña de azúcar con precipitaciones pluviales superiores a los 1000 milímetros y climas cálidos. Con respecto a la epidemiología de los micetomas micóticos, tenemos que decir que la mayor frecuencia de los micetomas se halla en la zona del cinturón micetoma, que comprende la latitud 15 sur y la 30 norte. Incluye los países como Sudán, Somalia, Senegal, India, Yemen, México, Venezuela, Colombia y Argentina. En Argentina, los lugares en los cuales se encuentran los mayores casos de micetomas son el caso del noroeste argentino, del noreste argentino y el centro del país. Incluye las provincias de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Tucumán, Corrientes, Formosa y Misiones. En el ángulo inferior izquierdo se observa la ciudad de Madura, donde es endémico esta patología, donde se observa un alto número de casos de micetomas eumicóticos. De ahí que se dé el nombre a los micetomas eumicóticos como micetomas maduromicóticos. En el ángulo inferior derecho se observa un típico micetoma, donde uno observa la tumefacción y la fisturización. Los microorganismos causantes de los micetomas viven en formas saprófitas en la tierra, en restos vegetales, en madera, en sustancias orgánicas en descomposición. Los protábulos, es decir, las esporas, los conilios o los trozos de hifas del hongo, ingresan a través de micro o macrotraumatismo, vehiculados por espinas, clavos, astillas. La edad de presentación de los micetomas corresponde entre los 20 y 50 años de edad. La población más expuesta es el trabajador rural, por la mayor chance que tiene de estar en contacto con la fuente de infección. En el ángulo inferior derecho se observa un pie edematizado, tumefacto, duro, con varios trayectos fistulosos. En el ángulo superior derecho se observa un cápsula con las espinas, que estas espinas pueden tener los propágulos fúngicos y que pueden ser las que vehiculizan al individuo los elementos infectantes. Y en el ángulo inferior derecho se observa un trabajador de la zafra que está expuesto al desarrollo de los micetomas. Se observa una imagen de un pie con múltiples orificios de fístula que se encuentra tumefacto. Esta imagen representa un esquema de lo que ocurre en el desarrollo del síndrome de micetoma. El microorganismo penetra por vía percutánea y produce abscesos que desde el exterior un trayecto fistuloso, produciendo las bocas que se abren sobre la piel. Además del absceso, puede diseminarse por continuidad, invadiendo distintos planos hasta llegar al tejido óseo. Las imágenes muestran la localización de los micetomas en zonas expuestas, más frecuentemente en miembros inferiores. De la misma manera, estas imágenes muestran la localización de los micetomas en zonas expuestas, o sea, en los miembros inferiores. Las imágenes muestran la localización de los micetomas en zonas expuestas, en este caso, en el torso o el acarreo de fardo sobre la espalda y en pie. Se observa una radiografía de pie con una visible destrucción ósea en el ángulo inferior derecho. Estas imágenes muestran lesiones osteolíticas en distintos huesos producidas por los hongos productores de micetomas. Para el diagnóstico microbiológico de los micetomas tenemos métodos directos y deben realizarse todos los pasos del estudio microbiológico. Para el diagnóstico micológico de los micetomas, la visualización de los granos hace el diagnóstico del mismo, por lo que el material a tomar puede ser la secreción que emana del trayecto fistuloso o una biopsia quirúrgica. Una biopsia que debe ser de carácter incisional, en profundidad y en el trayecto fistuloso. Es de señalar que las muestras tomadas por medio de punch no son útiles, por el pequeño tamaño de la muestra que se toma y que no es representativa del proceso infeccioso. Para el diagnóstico micológico, se debe realizar primero una exploración con la vista en busca de los granos. Nótese en la imagen derecha de la muestra tomada, el tamaño de la misma y las formaciones de color negro que representan los granos. A continuación, se realiza el examen en fresco y con coloraciones de granis injum del material obtenido a fin de establecer la etiología del micetoma, o sea, si se trata de un micetoma actinomicótico o un micetoma maduromicótico. Los cultivos permiten obtener al agente biológico. Se desarrollan en medios de saproglucosa o lactimel con el agregado de antibióticos e incubados no menos de 3 semanas. De acuerdo a las características macromorfológicas de la colonia y las características micromorfológicas, se podrá identificar al agente biológico. En esta imagen se observa Mandela micetomatis, características macromorfológicas y características micromorfológicas como agente de micetoma eumicótico. Se observan otros agentes de micetoma.
Las colonias, o sea, el desarrollo macromorfológico, y la micromorfología, a manera de ejemplos, encontramos a especies de cerosporio, especies de fusarios y exofiala chanterner. En la histopatología se observan los granos rodeados de un filtrado inflamatorio. Las células predominantes son los polimorfos nucleares. Se puede observar la presencia de linfocitos y células gigantes. En personas experimentadas, el aspecto, la forma, el tamaño de los granos permite sospechar el agente biológico. La imagen corresponde a un grano de Madura Mycetomatis rodeada de filtrado inflamatorio. En esta diapositiva se pueden observar diferentes granos. En el ángulo superior izquierdo se observa un corte de un grano donde en la periferia puede visualizarse las tipas del hongo. En el ángulo inferior derecho se observa un grano con las tipas cementadas con sales de calcio que constituye la matriz amorfa. Esta se halla en el interior del grano y parece proteger al hongo de la respuesta inmune. En el ángulo inferior derecho se halla un grano que por su pequeño tamaño, menor de un milímetro y su aspecto, puede sostener que corresponde a un grano actinomicótico. La imagen corresponde a un grano de Madura Mycetomatis donde se observan las tifas en la parte periférica y los cortes transversales de las cismas.